Es bueno nosotros aquí en Diario de Cuartos repasar lo que son nuestras líneas de información y orientación. Y si una línea de información y orientación ha sido coherente en este equipo desde el año 2004 hasta hoy, ha sido el tratamiento del problema eléctrico, gracias a que hemos tenido asistencias tan profesionales, tan de alto nivel y libre de toda sospecha de manipulación, como la del ingeniero electromecánico José Luis Moreno San Juan. Buenos días. Buenos días y feliz año. Feliz año. Ingeniero, dos cosas nos permiten plantear entonces la visión eléctrica de inicio de año. En primer lugar, si es absolutamente imprescindible el pacto eléctrico que algunos medios señalan como un fracaso de gestión, o sea, que no se diera, que no materializara, que iniciemos el año sin él. Y en segundo lugar, la importancia que tiene desde el punto de vista de enfrentar la crisis de suministro de energía, fundamentalmente de generación, que Punta Catalina esté ejecutada desde el punto de vista de ingeniería civil plenamente, que esté en proceso de prueba. Esas dos cosas, combínelas y en primer lugar, es imprescindible un pacto eléctrico para tener un plan de desarrollo en todo el sector. Mire, en muchas ocasiones yo le he comentado con relación a lo que es el pacto, es conveniente, pero no imprescindible. O sea, de hecho, es una consulta que se hizo por parte de los que tienen que ver realmente con la planificación del sector eléctrico para recabar un consenso, ¿no? Lo que sucede con el tema eléctrico es que hay muchos intereses y ese consenso iba a ser difícil desde el principio. Y más, tal vez por la metodología que se utilizó, que era como una tormenta de ideas, muchos planteamientos, muchas propuestas sin tal vez un hilo conductor que llegara a resultados en las diferentes áreas. Al final se trató y se seleccionaron unos temas como ejes troncales y se avanzó bastante. O sea, quedaron una serie de puntos sueltos, pero dentro de las cosas más importantes del pacto está en el tema de la planificación, es un plan de expansión, siempre se le dice de costo mínimo, y eso es responsabilidad del Ministerio de Energía, o sea, en el tema de lo que es la parte de hacer ese plan en base a la proyección de la demanda. Es posible que lo que más debemos tener mucho cuidado en lo que es la proyección de la demanda por dos razones, porque hay una serie de cambios a nivel de lo que es la tecnología y uso de energía a nivel mundial, que es lo que se llama la transición energética, que es ir hacia usar menos combustibles fósiles, no a corto plazo, como mucha gente a veces mal informa, sino en lo que resta del siglo. Y eso también viene con el tema de los vehículos eléctricos, más una posible conversión de la industria hacia la exportación de bienes, y eso implica una demanda mayor de energía. O sea, nosotros crecemos en cuanto a la demanda entre 150 y 200 megavatios, dependiendo de... ¿Por año? Por año. Uy. Y evidentemente la proyección, por ejemplo, para el 2030 sería de ya poquito por encima de los 4.000 megavatios. Pero si nos vamos de ahí al 2050, si realmente se dan esos dos factores, que es el de la industrialización, vamos a decir, o sea, producción de bienes exportables de muchas áreas, incluyendo creo que tenemos un potencial enorme para lo que es productos de electrónica, todo lo que tiene que ver con la electrónica, o sea, y otros elementos también, más la introducción paulatina de vehículos eléctricos y híbridos, pues eso puede que se casi triplique la demanda del 2030 sí, más de 12.000 megavatios. Y ahí estaríamos ya casi en ese punto que ustedes comentaban cuando lo oí al momento de llegar, que hablábamos de que un día vamos a despertar como un país del primer mundo, o sea, y posiblemente eso ocurra entre 2040 y el 2050. Hay que tener paciencia, nada se hace de un día para otro, claro. Pero si seguimos con la misma proyección a nivel tanto económico como educacional, porque estamos dando grandes avances, tanto en la educación básica como en la educación superior, donde ya
en algún momento vamos a tener universidades que se pueden comparar con las del primer mundo. Tenemos personas ya formadas con esa misma mentalidad y tenemos una juventud muy estudiosa, muy preparada y evidentemente el cambio vendrá por eso. O sea. Ingeniero, pero por favor, proyéctalo entonces la situación actual con respecto al 2030. Esa sí está a la vuelta de la esquina. La capacidad que tenemos instalada hoy, lo que nos falta y hacia dónde orientar el desarrollo, un plan de expansión de costo mínimo. Fíjese, hay que darle un espacio al tema de las energías renovables, pero no se puede descartar tampoco el uso de las energías convencionales. El uso del carbón todavía, posiblemente hasta después de 2050, será una de las fuentes primarias de energía más utilizadas. ¿En dónde? En Asia, África y América. O sea, en Europa puede que no se esté apostando a ese tipo de combustible, aunque todavía se utiliza en algunos países bastante, como en el caso de Alemania, a pesar de que también tienen una gran expansión el tema de las renovables. El por qué tiene que hacerse esto es porque las renovables hasta el momento no pueden darnos una capacidad firme. O tenemos el tema de cómo almacenar la energía a un costo razonable. No es que no se pueda almacenar, pero es que los sistemas de almacenamiento todavía son demasiado costosos. De aquí al 2030 sí vamos a tener posiblemente muchos avances en el tema del almacenamiento de energía. Y entonces ya a partir de ahí puede dársele una cabida mayor al tema de las renovables. O sea, nosotros siempre hemos planteado, o sea, en el caso de la UAS, dos metas. Un 30% de energías renovables para el 2030 y la meta sería un 50% para el 2050, aunque en muchas de las corridas que se han hecho sobre estabilidad del sistema y flujo de energía en el sistema indican que tal vez no se pueda pasar de un 40%. O sea, por lo tanto, en todo este tipo de cosas, algo es lo que uno piensa de manera subjetiva o emocional y otra es de manera racional cuando usted pone los números. Antes de pasar y de darle el paso a Mozart, que seguro quiere, explíquenos por qué la energía renovable no puede colocarse en línea en las horas normales de consumo, sino únicamente en pico. Vamos a ver, o sea, porque hay diferentes tipos. Estamos hablando fundamentalmente de la fotovoltaica, que es la que más abunda en el país. De hecho, en teoría, podríamos suplir todo. Fotovoltaica es la del sol. La del sol, sí. Y hay unas celdas que transforman esa luz, esa energía de las ondas electromagnéticas en energía eléctrica, de corriente directa, y después se hace una transformación a AC, aunque en muchos casos se está pensando que la mejor es usarlo todo DC, o sea, directamente sin ningún tipo de transformación, pero eso habría que adecuar todos los equipos de las viviendas y demás. Entonces, por asuntos prácticos se sigue usando el tema del AC. ¿Qué pasa con el sol? El sol es abundante cuando no hay nubes, ¿verdad? Y de día. Pero cuando no llueve. Por eso, cuando no hay nubosidad, o no hay, entonces varía mucho la energía entregada, o sea, o la potencia que se entrega dependiendo de esto. Por lo tanto, usted lo puede utilizar para tratar de ahorrar lo más que pueda en uso de combustibles, o sea, en otras fuentes de energía. Pero tiene esa variabilidad. La única forma de estabilizar esa variabilidad es si usted lo almacena. Entonces la energía almacenada, después usted la saca de una manera más racional o continua, pero el sol es totalmente variable. O sea, usted puede tener, por ejemplo, vamos a poner un sistema de 30 megavatios y puede tener 30 megavatios ahora y dentro de 5 minutos tener 5 megavatios. Ah, caray. O dentro de un minuto, dependiendo de cómo esté. Entonces, el viento... Se le baja el voltaje, le baja la disponibilidad. No, lo que sucede es entrega de energía, entonces usted tiene que tener algo que sostenga esa variabilidad. Por eso incluso se hace necesario que uno limite cuánta fotovoltaica pueda haber en cada circuito para evitar que esas fluctuaciones puedan provocar eso que usted habla de baja calidad de la energía, bajo voltaje o problemas con la frecuencia, que entonces lo que hace es que disparan el circuito. Lo mismo pasa con la eólica. La eólica podría ser más estable dependiendo si el viento
tenemos sitios de viento estable, no sea, no que sea de mucha, vamos a decir, capacidad de producción de energía, sino que sea estable, pero también fluctúa. A diferencia de la fotovoltaica, la eólica puede estar 24 horas. De noche también puede haber energía eólica. La fotovoltaica, de noche no tenemos fotovoltaica, tendríamos que haber almacenado energía. Y después hay una serie de combinaciones para el tema del almacenamiento de energía, que es la que debemos observar y ver cómo evoluciona de aquí al 2030 para entonces sí tener vamos a decir, otra participación dentro de lo que son las energías renovables. Hay incluso hasta energía de las corrientes marinas. Tenemos también la parte de lo que es biomasa, que siempre hemos dicho que es la que mayor valor agregado aporta, porque se produce la materia prima localmente y emplea la hidroeléctrica también. En el caso de la fotovoltaica, más que la eólica, por eso le hablaba del tema de la electrónica, para nosotros lo importante es que el país se prepare para ser productor de paneles, productor de inversores solares y que se instale empresas locales importantes o que se haga en combinación con empresas del exterior, con inversionistas locales para que se produzcan todos esos materiales y equipos localmente, con lo cual tendríamos un valor agregado también y podríamos exportar hacia los países que son del DR Casta esa tecnología y posiblemente hasta países que no son del DR Casta también esa tecnología. Tenemos todo el potencial humano, incluso yo diría que hasta toda la capacidad de poder hacer eso a nivel de las infraestructuras que tenemos ya disponibles. Ingeniero, no hay ningún tipo de duda de que nosotros hemos avanzado en materia de generación, de producción de energía. Hemos mejorado incluso la distribución de la energía, se ha mejorado por el asunto de los escapes y todo eso está muy bien. Sin embargo, la demanda de energía eléctrica es tan creciente como son la demanda de otros muchos servicios en el país. Y nosotros tenemos un retraso, porque se suponía que ya para el 20 nosotros hubiésemos tenido por lo menos 1.500 kilovatios, 1.200 kilovatios, que era lo que se requería con un plan, si se llevaba a cabo desde que se propuso un plan de expansión de energía eléctrica. Bueno, ya tenemos un gran aporte con Punta Catalina. Lo vamos a tener ahora. En febrero quizás tengamos en línea, qué sé yo, 150, 200, los primeros 200 megavatios y ya a final de año tendremos los 600 y tantos megavatios. Aún así, tenemos un retraso en lo que es la producción de energía en el país y como usted mismo ha señalado, a pesar de que hemos aumentado la energía renovable, tenemos también nuestras limitaciones por un problema de logística, si se quiere. Ahora bien, la demanda es creciente. ¿Cuál sería el paso ya con Punta Catalina demostrando que fue una buena inversión, que fue una gran iniciativa? ¿Cuál sería el próximo paso? Otra Punta Catalina, apostar ahora a gas natural, instalar otra planta más o menos de esa dimensión. Ese debe ser el próximo paso para por lo menos acercarnos a esa programación donde estamos retrasados. Bien, fíjese, muchas veces se habla de que hay suficiente capacidad de generación instalada en el país. El asunto es la calidad. De esa generación. O sea, por eso cuando se han hecho estos últimos concursos de compra de energía, muy poco se ha podido conseguir al precio que es la meta, que es cerca de 8 centavos de dólar el kilovatio hora. Y no se pudo. Cuando ocurrió el accidente de AES, si realmente esa capacidad disponible hubiese estado a un precio razonable, AES no sale corriendo a buscar plantas para sustituir por su propia cuenta la generación de energía, sino que se hubiese ido al mercado local, porque ya que hay tanta capacidad instalada, pero ¿qué pasa? El mercado local frío, que está disponible, pero no en línea. a un precio muy alto, que realmente no le convenía, y por eso salieron rápidamente a buscar turbinas a gas y demás que pudieran instalar y usar su gas natural, que tiene un precio muy bueno por el acuerdo que hizo con BP por 20 años, que lo pone alrededor de $3 el millón de BTU de gas natural, que es un precio
muy bueno, que no se consigue normalmente en el mercado. Pero ¿a qué hay que apostar? Bueno, posiblemente a las dos cosas. O sea, todavía cabe una planta de carbón, una más, más o menos del mismo tamaño de ahí Punta mismo, Catalina. en la misma zona. Pues, todo está planteado para que pueda ser así. Y sí, también apostar al gas natural, porque ya a partir de este año, y sobre todo a partir de 2020, hay suficiente gas natural en el área de lo que es los Estados Unidos, y la costa este ahí, y demás, que siempre estuvo la controversia, ¿no? La polémica de que si había o no gas natural suficiente. De hecho, hubo muchas dificultades realmente a lo que decían que lo había, de conseguirlo, y realmente en la práctica, ¿no? Una cosa es la teoría de mercado y otra cosa es la práctica de cómo se hacen las cosas en el mercado. O sea, entonces, pero sí ahora podemos apostar a ir combinando más gas natural después de otra, tal vez otra unidad parecida a carbón, e instalar generación en la zona norte, porque realmente el déficit lo tenemos en la zona norte. Y por eso siempre hemos visto con mucha simpatía el proyecto aquel de los 900 megavatios a gas natural en Manzanillo, Pepillo Salcedo, o sea, ahí en esa zona, que de hecho siempre hemos dicho que esa debe de ser el puerto del Cibao, o sea, y que debe de haber una conexión entre Santiago y esa bahía, o sea, de una manera tanto por ferrocarril, por un gasoducto, hasta por un oleoducto, que se importa combustible por esa zona y se lleven hacia el Cibao en vez de estarlo todo transportando desde el sur, inclusive por asuntos de seguridad nacional, por lo que se habla de los desastres naturales y de ese tipo. Entonces, porque tenemos que tener siempre un abastecimiento zona norte y un abastecimiento en la zona sur por un asunto de seguridad nacional. O sea, que combinadas las dos cosas. Ahora tenemos que seguir haciendo grandes inversiones en el sector eléctrico, como les decía, o sea, el incremento mínimo es 150 megavatios por año y puede ser mayor, dependiendo de cuáles sean los. Mire, ingeniero, hemos llegado a la mitad de la entrevista. Debemos pasar unos mensajes, ponernos al día. Pero regresamos con este tema interesantísimo. Claro que sí. Quería saber eso. Bueno, aquí está don Héctor. Bien, sí, buenos días, don Héctor. Buen día, bueno, qué Pedro. oportuna visita la de Muy oportuna, el ingeniero muy Manuel oportuna. San Juan. Sí. Ya le aclaró a usted que... Sí, fuera del aire, para los amigos esto es importante. ¿Qué le aclaró? O sea, que de energía eólica, nos ha dado la precisión que si tú tienes 100, equivale a 35, que tú vas a tener como 35 fuera, permanente. Sí, permanente, convencional. O sea, si uno lo compara con convencional, ¿por qué? Porque no siempre el viento tiene la misma velocidad, ni hay disponibilidad para eso. Y de hecho, ahí están los ejemplos de los campos eólicos que tenemos localmente. Y si te vas a la fotovoltaica, pues resulta que de noche no hay energía disponible. O sea, y también, dependiendo de la nubosidad, no siempre está a plena capacidad. O sea, que en promedio, si usted tiene 100 megavatios instalados en fotovoltaica, usted equivaldría en cuanto a energía producida a una planta de 18 megavatios. La misma situación. Y 35 megavatios con relación a la eólica. Cuando habla la de misma 18, situación está pasando en el caso de la energía hidroeléctrica. Bueno, ahí tenemos una capacidad instalada de más de 400 megavatios. Porque evidentemente siempre hemos observado de que no podemos seguir pensando que la hidráulica se utiliza para la hora pico y sustituir una turbina de gas que entra a la hora pico, porque ya no es cierto esa comparación que se hace, y con eso se han justificado casi todos los proyectos hidroeléctricos. Tenemos que irnos a posiblemente menor capacidad de máquina y que trabajen más horas al día, porque generalmente a veces tenemos 2 turbinas en una hidroeléctrica, trabaja una y nada más que trabaja 2 horas al día. Entonces, la recuperación de la inversión es a muy, muy largo plazo. O sea, mientras que si usted lo compara con otro tipo de tecnología, puede que la inversión usted la recupere de 15 a 20 años y con la hidro a los 100 años la recupera. Si piensa es que se va a recuperar con la energía vendida. De hecho, tengo los análisis de las últimas hidroeléctricas
con unas tasas de retorno que a veces son menos de un 1%. Entonces, Ay, eso quiere decir que va a ser 100 años la recuperación de la 100 años inversión. la recuperación. Entonces, evidentemente que por eso hay que tener esa, vamos a decir, conocer esa realidad a la hora de planificar el uso de las renovables dentro de lo que es el sistema. Yo favorezco particularmente lo que es la fotovoltaica a nivel de mini, o sea, para lo que es generación distribuida, con el sistema que hay de medición neta, un reglamento muy avanzado, tal vez uno de los más avanzados del mundo, aunque mucha gente no se dé cuenta de ello. Mejor que el de otros países, muchísimos países, tal vez lo que quisieran tener es ese reglamento de medición neta. Pero eso, y se han instalado muchos megavatios a nivel de esa generación distribuida. Hace unos 6 meses o 7 meses atrás habían 72 megavatios y ya rebasan los 80 megavatios en esos pequeños proyectos. Ahora sirven para ahorrar combustible, es la función básica. Y evidentemente que es una autogestión. El que lo pueda hacer, lo puede hacer, no todo el mundo lo va a poder hacer porque no tiene un espacio disponible para instalar los paneles y la inversión que hay. Y que ha quedado claro lo que usted dice, es que ha habido un sobredimensionamiento en la instalación de generadores hidroeléctricos, porque la verdad es que es altísima la cantidad, supera los 500 megavatios. Eso es un tema que debería discutirse con mayor profundidad, siempre lo hemos puesto sobre la mesa, pero no se ha querido discutir de manera seria y objetiva desde el punto de vista técnico-económico. Ingeniero, vamos a las expectativas porque se han creado muchas expectativas y la tenemos al doblar la esquina, Punta Catalina. ¿Cómo lo ve usted ya como técnico calificado? ¿Cómo ve toda esta expectativa que hay con relación a las operaciones, a la entrada en operación de Punta Catalina? Bueno, vamos a ver. Desde hace mucho tiempo se proyectó el uso del carbón en la República Dominicana, desde los años 80. Acuérdense que habían varias unidades parecidas a las Itabo, tanto como 6, nada más que se llegaron a instalar 2, por muchísimas razones. Después, ya para el año 2004-2005, también se tuvo un proyecto que eran 1.200 megavatios a carbón. ¿Y por qué el carbón? Porque estaba disponible a un buen precio, o sea, hay toda una serie de temas ambientales envueltos con el uso del carbón, pero la República Dominicana no mueve la aguja en cuanto a lo que es el tema de si se usa o no carbón, porque mientras la India y China sigan produciendo con carbón y otros países del África sigan instalando carbón y Asia, pues evidentemente se seguirá contaminando y vamos a tener, el aire no tiene fronteras. El consumo determinará los límites de la instalación de nuevas plantas. Entonces, como quiera, de aquí al 2050... No movemos la aguja, No, para nada. O sea, de hecho, hasta en el área del Caribe nosotros no somos los que tenemos el mayor per cápita de emisiones. Por eso entiendo que la parte emocional, cuando se toman ciertas decisiones de ese tipo, debe de sopesarse con la parte racional. O sea, y no hacer las cosas nada más que porque está de moda y nosotros vamos a llevarnos de la moda con ese tipo de cosas, porque evidentemente todavía sigue siendo un costo más bajo. Y de hecho, en este caso de Punta Catalina es la primera vez que va a haber desulfurizadora. O sea, lo que tenemos en las otras apenas colectores de polvos, de partículas sólidas. Y los niveles de emisión de partículas sólidas de Punta Catalina son como la tercera parte de lo que son de la Itabo, y por eso en algún momento yo decía que en términos de emisiones va a emitir menos que Itabo, o igual que Itabo, a pesar de tener mucho más capacidad. Y eso está ahí calculado con toda la precisión que se puede, de acuerdo a una estimación. Itabo lleva ya sus 50 años esperando. Y no ha causado, que yo sepa, muerte masiva. Vamos a ver, o sea, lo que pasa es que el tema ambiental era muy menos... vamos a decir, no estaba de moda en esa época tanto como ahora, pero recuérdese que era la IFC, lo que indicaba era 120 miligramos por metro cúbico normal de aire, y ahora está en 40. Pero, o sea, la norma nueva, que es la que va a usar Punta Catalina, y por eso lo que sí
para los que tienen el tema ambiental muy dentro de su, vamos a decir, ámbito de cuestionamiento, es que se monitoree realmente las emisiones, porque hay que hacer ese monitoreo. Una cosa es lo que dice el fabricante y otra es lo que va a dar. Pero eso es parte de las pruebas. Cuando se estén haciendo las pruebas, una de ellas es evaluar ese nivel de emisiones. Pero sobre todo con el SOX o SO2, sí va a haber un buen control de emisiones que no lo tiene ni Tabo, ni lo tiene Barahona Carbón. O sea, ahí está lo que se resaltaba en el origen del proyecto Punta Catalina, que el asunto es tecnología de este tiempo. Sí, entonces, ¿qué aprovechando pasa? todas las experiencias, Para seguir la idea, Sí, la idea. en el 2012, Sí. que es cuando se toma la decisión de Punta Catalina, ese era lo que había que hacer. Sí. Y cualquier persona que tenga cierto conocimiento técnico sobre esto, evidentemente que hubiese tomado esa decisión. O sea, 100% correcta. O sea, se ha retrasado la entrada de Punta Catalina. Eso es lo único malo dentro de todo lo demás. único malo. O sea, Porque hoy el déficit total, el déficit de generación, Ajá. en este momento, ¿cuánto? Bueno, el megavatios? tema es ese. ¿Tenemos capacidad instalada? Bueno, ahí muy precaria, o sea, pero también a qué precio ¿A la qué tenemos. precio? Entonces, por ¿A eso qué es precio? que en algún momento se instalaron muchas plantas de corta proceso de fabricación y de construcción, y no se tomó en cuenta realmente si era lo que debía hacerse desde el punto de vista de lo que es costo mínimo, Sí. porque el costo mínimo en ese momento estaba en las plantas de carbón y como una derivada, o sea, las plantas de ciclo combinado, o sea, en algún momento usando el gasoil y después posteriormente en el gas natural. O sea, si tuviésemos gas natural disponible, pues también el gas natural compite con el carbón, dependiendo de cómo Sí. esté. De hecho, el carbón oscila en los últimos tiempos entre $60 la tonelada a $90 la tonelada, sube y baja. Ahora, como el petróleo bajó, también baja el carbón, porque Sí, presiona. sí, y entonces evidentemente que en la época del agitado eran duales. Uso de búnker o filo número 6, carbón, por las variaciones de precio que había, que a veces estaba una por debajo y otra. Acuérdense que en un momento el petróleo estuvo muy bajo precio en los años 90 por ahí. Pero ya en los 80 eso era lo que se contemplaba. Y después ya ahora lo que se usaba es carbón, y lo que tendríamos entonces que tener una alternativa a carbón, gas natural. Hay una tecnología que son los ciclos combinados con gasificación de carbón integrada, que es una buena opción. De hecho, en la Unión Europea son de las plantas que se usan carbón, casi todas son de este tipo. En Estados Unidos hay muchísimas plantas de este tipo, de diferentes tecnologías. Y el tema de los ciclos combinados con gasificación de carbón integrado es que tienen una eficiencia térmica mucho más alta que las plantas convencionales, y por lo tanto los niveles de emisión por kilovatio hora producido son mucho más bajos. Entonces, ese es el tema. Pero el asunto indiscutible era la tecnología adecuada, y a pesar de que se habla mucho del tema del uso de las energías renovables solo son posibles en un porcentaje, por lo menos de aquí al 2050, que no pasa del 50%. Ingeniero, aún Sí. sin entrar en operación Punta Catalina y mostrar su potencial, ya vemos diferentes sectores interesados en participar del negocio que va a significar Punta Catalina. Sí. Desde capital chino, que ha mostrado interés, capital norteamericano, hasta capital local, que anda detrás de eso. Inversores nacionales. Eso quiere decir que ya estamos preparados para que esa sugerencia que usted hace, de que inmediatamente procedamos con otra planta similar a esa, el capital privado ya se aboque e invierta lo que no hizo y tuvo que hacer el Estado dominicano con todas sus limitaciones. Bien, sí, porque fíjense, desde el año 2005, Sí. la intención de instalar plantas de este tipo estaba, o sea, tanto Itabo como Jaina, pero no instalaron nada. O sea, No, no en lo ese, hicieron. de Ellos este tipo. prometieron Pero no incluso. lo hicieron. Una de las cosas que se resalta aquí es que con bombos y platillos, AES anunció que estaba instalando una planta de 300 Punta megavatios Cana.
no contigo a las 2 y anunció el proyecto y sí, todo, sí, anunció la licitación. Sí. Y fíjense, Y creó expectativas como el gasoducto. sí, aunque entonces, hay muchas controversias con el tema de carbón, por eso yo le decía que mientras el Asia y incluso muchos países de África, sí. como Marruecos, están instalando muchísima cantidad de generación en base a carbón, pues el carbón se seguirá usando, o sea, por lo menos más allá del 2050, en cantidades. No es como mucha gente por ahí habla de que no, que dentro de 6 años ya no va a haber uso de carbón, porque ni en Europa, a pesar de todas las medidas que se están tomando ahí, te va a reducir a cero de aquí a 6 años. Ingeniero, por favor, infórmenle a los amigos, porque salió publicado, que en Japón las plantas nucleares que se desactivaron son sustituidas por carbón. Sí. Eso es Japón, ahora, Después del terremoto. ahora, vamos pero a hay ver, posibilidad de que el porque sector por privado ahora eso, se por anime. eso es que en un momento dado se quiso cambiar hacia gas natural, Sí. porque los niveles de emisión de Japón, que es la tercera economía del mundo, Sí. ¿verdad?, estaban aumentando de una manera catastrófica, como pasó en China, que por eso es que hay tantos problemas ambientales en la zona costera de China, o sea, donde se concentra la mayor parte de la población y la mayor parte de desarrollo industrial de China, porque, o como pasa en otros países donde sí hay un problema de saturación por la cantidad de unidades que se han instalado a carbón, que por eso las normas ambientales son más o menos exigentes, que es otro de los temas que muchas veces hemos querido aclarar, pero parece que hay mucha gente que no quiere oír, que no es lo mismo que usted instale 10 plantas que te instala 2. Entonces los niveles de emisión se van bajando para que realmente en valor absoluto, no relativo, sino en valor absoluto, no impacten tanto en una región. Y eso se toma en cuenta también con el tema del impacto ambiental. Y hay muchas cosas que tienen que ver también con el tema ambiental que son más preocupantes para mí, como el uso vehicular, sobre todo a veces del diésel. O sea, que eso sí tiene un impacto sobre el medio ambiente con unas partículas que son de 2.5 micras, que tienen un efecto sobre la salud muy perjudicial, y por eso se está prohibiendo el uso del diésel en muchos países de Europa. Y evidentemente eso sí deberíamos adoptarlo aquí. O sea, porque cuando la gasolina tenía el tetraetrilo de plomo como antidetonante, era más contaminante que el diésel, pero el diésel ha pasado a ser el elemento más contaminante en el uso vehicular. Sí, es el más contaminante. Y casi nadie habla de eso, Aquí no porque hay muchos intereses de diferentes grupos y demás que apoyan a los otros y están yo le llamo en una especie de chercha, por decirlo de alguna manera, con relación a eso, sin ser muy objetivo. El tema del impacto sobre el medio ambiente del sector eléctrico es más reducido que el impacto sobre el medio ambiente del sector transporte. No solamente por el tema del combustible, sino incluso hasta por el tema de los neumáticos y el reciclaje de los neumáticos y todo ese tipo de cosas. Y muchos de los jeans que uno ve en la calle no solamente es por los gases de escape también, sino que los desgastes de los neumáticos se quedan en las calles. Sí, en el pavimento. Y entonces eso crea un polvillo negro que mucha gente piensa que nada más que se trata del tema de la quema imperfecta del carbón. Sí. O de los cañaverales. Eso es lo que explica en las ciudades, que si tú tienes, por ejemplo, un inmueble y no le das una limpieza diaria, en 2 días tú ves ese negro. Eso tiene que ver con ambas cosas. Entonces, hay que ponerle caso, por eso yo le comentaba al tema de la transición energética. Lo que pasa es que no es un asunto de un día para otro como nada. No, claro. O sea, incluyendo todo el tema que viene con el cambio climático, es algo que va a pasar. Tal vez no tan rápido como la gente dice, pero no es que nos descuidemos con eso. ¿Qué nos falta por instalar de energía firme de aquí al 2030 para alcanzar y tener lo que ustedes llaman las reservas frías, las reservas rodantes? Bueno, pues hace falta
cerca de 2.000 megavatios. De nuevo. Una Sí. planta. A más de Punta en adición Catalina. a Punta 2.000 Catalina. megavatios. Cerca de Dos plantas. Sí, no tiene que ser necesariamente todo en esa ubicación. De hecho, yo siempre he insistido que se instale en la zona En la norte zona norte. por un asunto de balance de energía. Además, que es lo Estratégico. que técnicamente se recomienda, de acuerdo a lo que le llaman los factores nodales, que es si usted tiene mucha generación en un punto donde ya la carga no es mucho menor, usted debe instalar donde hay carga y no tiene generación, como es la zona del Cibao. Y pienso mucho siempre en el tema del puerto de Manzanillo, que es uno de los puertos mejores que tenemos, si no el mejor, como un polo de desarrollo para todo lo que es una zona de producción de bienes exportables, pero también como el puerto del Cibao. O sea, además de una buena red ferroviaria, que creo que deberíamos tener ya desde hace muchísimo Sí, tiempo. claro. Y ahora cómo va, Interesante cómo que el usted mundo diga podría eso. ocurrir. Por una red ferroviaria. Interesante que usted Que diga se oponen a eso, ingeniero, orocones. porque en este momento sectores del Cibao pretenden preservar al puerto de Manzanillo como una estructura únicamente a su servicio, o sea, de la Ya, actividad productiva del Cibao, Banano, agropecuaria y eso, banano. Banano. Pero que acaben de entender que el puerto de Manzanillo está destinado a cosas mucho más grandes. Mucho más grande. Mayor Y ver- más grande que aprovechamiento, todo mayor eso. aprovechamiento de Importantísimo que usted Y lo ve, diga. por claro. ejemplo, lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, en Panamá. Ujú. El número de empresas que ya están buscando espacio para instalar almacenes Sí, sí. en la zona. Eso lo vamos a ver nosotros. Lo que estamos preparando en el último claro. data aquí. Otra cosa Café. que se induce de lo que ustedes nos acaba de transmitir hoy en la mañana es lo siguiente. Si nos faltan 2.000 megavatios para alcanzar la demanda del 2030, por favor, pensémosla entonces en energía firme. Ujú. Porque Sí. si es energía renovable, solo vamos a tener un 25 o un Tiene que ser 30. energía No, firme. por eso es lo... No, pero qué. La meta podría ser un 30, Sí. de hecho tal vez sea un poco menos, pero de energía, no potencia, porque olvídese de presentar las estadísticas de la renovable en base a potencia instalada, porque es una fantasía. Sí. Tiene que ver en base a energía producida. Y por eso le decía, sí se están haciendo enormes esfuerzos sobre el tema de almacenamiento de energía, que de aquí al 2030 vamos a tener posiblemente resultados, como se ha estado haciendo esfuerzos muy importantes en el tema de la fusión nuclear, que la gente no le gusta hablar mucho de eso, sí. pero la fusión nuclear no tiene desechos radioactivos. Y no es verdad que una planta nuclear Es de explota seguridad. como si fuera una bomba atómica, no es verdad. Pero, o como yo no sé, o yo no sé o como Poliplas. No, bueno, ahí ese tema lo podríamos Ese es el tratar, problema. Un descuido terrible. pero realmente el tema tal vez es que ahí no debería haber habido almacenamiento de gas natural gas en natural. manera líquida, porque el gas natural licuado ahí no debía haber estado. O sea, después todo lo demás está bien. O sea, pero el tema es que porque eso requiere cierta Condiciones condiciones físicas físicas. y no estar metido encapsulado Sí. en medio de donde hay muchísima Una cosa población. increíble. O sea, Claro. pero Poco ocurrió. vamos a ver, o sea, aquí hay demasiados intereses sobre ciertos temas y los intereses aplastan a la racionalidad Así es. y a lo que son las consignas de seguridad. Pero eso sería pasando un programa entero hablando de Sí. eso. O sea, pero con relación al tema mismo del tema de las renovables, que se está haciendo esfuerzo en el tema de almacenamiento de energía, se está haciendo esfuerzo en lo que es la fusión nuclear. La fusión nuclear podría ser la energía permanente del futuro en otra etapa ya del desarrollo humano. El tema que le comentaba, una planta nuclear no explota como si fuera una bomba atómica, generalmente es la caldera o lo que es la generadora de vapor y esparce material radioactivo. No es que haya una onda expansiva como el caso de una bomba atómica, porque la cantidad de uranio que se utiliza en una central nuclear de concentración apenas es un 3%. Y para que puedas realmente ocurrir una reacción en cadena como de una bomba atómica, tienes que tener un 90% de concentración. De un 3 a un 90%, 87 hay un gran trecho. 87 Pero menos. parece que nadie ha querido explicar eso, como muchas otras cosas con el tema del mismo cambio climático, que en algún momento habrá que sentarse, después de las emociones de los emociones, artistas de Hollywood
de la realeza europea que está metida en el negocio de la sustitución de tecnología. O sea, para ver realmente cuál es la realidad de la Sustitución de ¿Sabes lo que quiso tecnología. decir el ingeniero ahí? Que estos famosos documentales de Netflix que ponen a los Ah, artistas la famosos de Hollywood sí. Son interesados. Interesado, por supuesto ¿Sabes? que sí. Hay Lo algunos mueven las grandes corporaciones. que lo harán por ingenuidad, por Sí. falta de conocimiento, pienso yo, porque la gente puede leer, pero tal vez no interpreta la realidad de muchas cosas. Pero lo cierto es que hay mucho negocio detrás de todo eso. Claro que sí. Y tenemos un grave problema. Bueno, por ejemplo, el problema de República Dominicana, indiscutiblemente la penetración constante de población del país vecino, Del ¿verdad? país vecino, claro. O sea, pero también tenemos un problema con lo que es el crecimiento explosivo de la población mundial por diferentes razones. Una de ellas es porque en un momento dado se han mejorado las condiciones de salud Sí. en muchas regiones del mundo, que ha duplicado y hasta triplicado la población en menos de 20 años. Por O sea, los entonces, cambios evidente- socioeconómicos. Entonces, si no se le pone caso a ciertos temas que nadie quiere tocar, uno Sí. por razones religiosas, otro por razones políticas, otros por razones comerciales, porque mientras más gente, más negocio, Así es. pero resulta que el planeta tiene una capacidad más de soportar la Población. especie humana, ¿verdad? Y estamos casi llegando al límite. Caray. Ingeniero, Muchas muchísimas gracias, como siempre, tan edificante Ay, no, y oportuno. y oportuno la participación del Sí, ingeniero. muy oportuno. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Nosotros regresamos mañana. Dios mediante.